Mantente informado. Para estar al día con lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores, visita nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrarás información sobre el día, lugar y hora de los cultos, así como las actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrás acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y o permanecer informado de todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta El Espíritu Santo te llenará con su poder, su energía y su fuerza. Entonces podrás ser testigo mío en la tierra. Porque el Señor nos advierte que el gozo de Él es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza la necesitamos ya para vivir. Porque, oiga, sin el Espíritu Santo no se puede vivir. No hay tormentas en la barca. Que no calme su palabra. Con los ojos en su cara. Caminamos sobre el agua. La salvación es el regalo de Dios al mundo y el bautismo en el Espíritu Santo es el regalo para su iglesia. ¿Quieres ser un verdadero testigo de Jesucristo? A continuación, en Caminamos sobre el agua, la pastora Sara Jiménez nos enseña acerca de este don de Dios. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es necesario para la iglesia de esta era? Con ustedes, Mama Sara. Sobre el agua. Jesucristo dice en su palabra, en Juan 7, versículos 37 y 38. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Eso tiene un significado grandísimo. Como diciéndonos, el que ya no aguanta más la vida, el que está sufriendo, el que le hago falta yo, porque el hombre fue hecho para que Dios viviera en él. Entonces el hombre se empeña en que no. Pero dice, si tú lo haces, oye, si vienes a mí y bebes, tu vida va a cambiar. Eso quiere decir, si tú me recibes como Señor y Salvador, oye, es como una fuente de agua que salta para vida eterna. Pero te dice otra cosa muy importante. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Te dice primero que si vienes a Él y bebes, ya vas a tener el Espíritu Santo morando en ti. Ya tienes la salvación. Pero Él no estamos en la tierra y lo recibimos solamente para que nos llenemos de Él, vivamos para Él y tengamos salvación. Estamos aquí para ser sus verdaderos testigos. Entonces, dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. El Espíritu Santo te llenará con su poder, su energía y su fuerza. Entonces podrás ser testigo mío en la tierra. Por eso, la charla que te vamos a dar hoy es bautismo en el Espíritu Santo. Si no lo tienes, anhélalo. ¿Y por qué no? Puedes recibirlo hoy. Puedes recibirlo si haces lo que hay que hacer. Si ya tienes a Jesús como tu Señor y Salvador y no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, te falta el bautismo en el Espíritu Santo para ser ese cristiano lleno del Espíritu, que el Señor pueda usarte en todo,
y para todos. Pero lo necesitas. Sin eso no se puede ser un verdadero testigo de Jesucristo. ¿Dónde lo dice la palabra? Vamos a ver. Cree lo que dice la palabra. El que te diga cualquier cosa, si tú no lo ves en la palabra, no tienes que creerlo. Pero si te lo dicen con la palabra, créelo. Porque ya te he enseñado que la palabra y Jesús son lo mismo. En los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 1, vemos cómo Jesús fue llevado al cielo. Está con sus discípulos, resucitó, está en la tierra, se pasó 40 días con todos sus discípulos. Y después de esos 40 días, ya él sabe que tiene que irse con su Padre al cielo. Y en el versículo 4 de los Hechos de los Apóstoles, en primer capítulo, dice: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. ¿Hay que recibir el bautismo o no del Espíritu? Él lo dice, esa es la promesa del Padre. Si no recibimos eso, no podemos ser testigos verdaderos de Él. Por eso hay tantos problemas por ahí con los cristianos. Se necesita, porque ahí Él es el que te va a guiar en todas las cosas que tengan que ver con el reino. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ese bautismo se necesita. El versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando tú recibas el bautismo en el agua, sobre ustedes, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Eso es para que tú recibas todo lo del Señor. Tienes ya salvación y estás dispuesto ya a servirle al Señor. Entonces, cuando recibas el Espíritu, el bautismo en el Espíritu, ¿qué sucede? Que el Espíritu entonces viene sobre ti. En el día de Pentecostés, que fue el primer día que tuvo la tierra el Espíritu Santo, el bautismo, se le presentó en las cabezas de todos aquellos que estaban reunidos como una lengua de fuego. Esa lengua de fuego la tienes tú y la tuve yo, y debe anhelarlo cualquier cristiano cuando se recibe el bautismo en el Espíritu. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces es que podrán ser mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Mientras dijo esto, ellos lo miraban. Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ya no podían ver corporalmente a Jesús corporalmente. Ya se tenía que creer en la palabra para tener esa relación grande con ese Dios todopoderoso. Y todo aquel que recibe a Jesús debe anhelar el bautismo en el Espíritu, porque entonces es que somos sus verdaderos testigos. Entonces, ya leíste esto. Vamos ahora al segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que el título es: el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Esa fue la primera vez, como te dije ahorita, el primer bautismo del Espíritu Santo, la llenura de Él, que te da el deseo de que todo el mundo reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Que mientras más tiempo pasas en el Evangelio, más pena te da ver que hay personas que se pierden porque no reciben a Jesús como Señor y Salvador. Yo a veces oigo: cuando me muera, voy a ir a un sitio tranquilo que me da paz. Se me van a acabar los problemas. Eso no es así.
Se te van a acabar los problemas y vas a ir a un sitio muy precioso con el Dios Trino y Uno que ya lo llevas en ti. Si le perteneces al Padre Celestial y si Jesucristo vive en tu vida y si el Espíritu Santo está contigo. Si no, no. Porque esto es para el cuerpo de Cristo. Así es que, ¿por qué te vas a quedar atrás? Tú que estás viendo el programa, y lo estás viendo no porque tú has querido, sino que te pusiste a verla y tuviste que oírlo. Él hace eso y tenemos muchos testimonios de que Él hace que las personas oigan cuando Él quiere que alguien se convierta. Entonces, ya sabes lo que hay que hacer, pero no quedarnos solamente en tenerlo como Señor y Salvador. Ya te dije que se necesita el bautismo en el Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hay otras Biblias que dicen, todos en el mismo lugar y en el mismo sentir. ¿Qué hacía todos aquellos discípulos del Señor? Y todas aquellas personas que quisieron ver lo que iba a pasar, que estaban esperando al Espíritu Santo para recibir el bautismo de Espíritu Santo. Entonces, dice, de repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. El Espíritu Santo, los símbolos que tiene es el agua, el fuego. Y entró aquella brisa grande que se sabía que no venía como los otros elementos que hemos tenido. No, era el Espíritu Santo que venía con fuerza, poder y entró en aquel lugar donde estaban todos los apóstoles ya dispuestos a recibir el bautismo en el Espíritu para poder ser sus verdaderos testigos. Porque la Biblia nos dice que Pedro y todos ellos no hicieron ningún milagro en el nombre de Jesús hasta que no recibieron el bautismo en el Espíritu. Entonces, si quieres ser un verdadero testigo de Jesús, tienes que hacerlo. ¿Y qué pasó cuando entró el Espíritu Santo a aquel lugar? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse o que hablasen. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, porque al sentir aquel ruido, aquel ruido, y a las personas están recibiendo el Espíritu con su llenura, oiga, aquello, la gente lloraba, la gente se alegraba, la gente gritaba. Entonces, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Aquí quiero hacerte una observación. Nos critican mucho a los cristianos que tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, porque somos un poco orgullosos. Pero aquí tenemos el ejemplo de que cuando aquellos apóstoles y toda aquella gente que estaba reunida el día de Pentecostés, oiga, hicieron bulla, porque es que el servirle al Señor y las cosas del Señor le dan a uno ese deseo de gritar, ese griteo de reírse, de gozarse, porque el Señor nos advierte que el gozo de Él es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza la necesitamos ya para vivir, porque, oiga, sin el Espíritu Santo no se puede vivir. Aleluya. Desconcertados y maravillados decían, pero ¿y estos no son personas que no tienen el intelecto cultivado? No son personas que, a lo mejor hay algunos que no han ido a la escuela. Oiga, la vida del Espíritu no es de escuela. Sí,
perdón, me equivoqué. Es de escuela, pero de escuela que el maestro es Jesucristo y el maestro de maestros es el Espíritu Santo. Desconcertados y maravillados, no podían comprenderlo. Ahí había personas que hablaban en sus lenguas maternas, parto, medo, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Todos visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual. Los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Si no estás convertido, oye, no te pierdas esto. No te pierdas esto. Porque nosotros los cristianos al hablar de estas cosas nos animamos. Pero nos animamos sobre todo porque sabemos que no nos va a pasar a nosotros como al que no recibe a Jesucristo. Nosotros, como tenemos ya vida eterna, esto no se acaba cuando uno va a la tumba. No, esto no se acaba. Habrá ese día de rapto, que iremos todos, subiremos a la presencia de nuestro Jesucristo, del Padre Celestial. Y eso va a ser un momento precioso. Y se predica, y se predica, y se vuelve a predicar. Porque los cristianos no queremos que la gente del mundo se pierda de esto. Queremos que acepten a Jesucristo, que confíen en Él para que Él haga la obra. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿pero qué quiere decir esta bulla? Y estas personas aquí, dirían los intelectuales, que no han estudiado. ¿Y qué bulla tienen? Oiga. Unos decían, es que nosotros los conocemos. Están borrachos. A los cristianos a veces los critican sin tener razón. Y a todos los ponen en el mismo bulto. No. El servir a Jesucristo es ganancia. Estaban borrachos, sí, pero borrachos con el Espíritu Santo. Es una borrachera que te da, que al igual en lo natural que los borrachos, se ponen que ni saben lo que están haciendo. La alegría y el gozo de que el Señor está haciendo esa obra tan grande en los cristianos es lo que nos hace que a veces nos critiquen. No seas tú de los que criticas. No seas tú de los que eres cristiano y no tienes el bautismo en el Espíritu. Porque te va a pasar lo mismo que le ha pasado a esta gente. Si te pones a hablar con los cristianos que tienen el bautismo en el Espíritu, te van a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Eso hay que hacerlo para ser su verdadero testigo, para caminar en el amor. Si el Señor, cuando aceptamos a Jesús, nos da su amor, que es su naturaleza, es para que lo usemos siempre, pero ese amor va a salir de ti a borbotones cuando recibas o tengas el bautismo en el Espíritu. Entonces a veces se nota diferencia entre el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo y entre el que no lo tiene. Hay denominaciones que no creen en eso, pero el cristiano que le está ofreciendo a Jesucristo, a un inconverso, a un joven que ya no aguanta más, porque ha vivido en todo lo malo, y está buscando y más droga y más desastre del mundo, porque cree que ahí va a encontrar algo que le traiga aliento, que le traiga algo que cambie su vida. Y cuando un cristiano con el bautismo en el Espíritu le ofrece a ese Jesucristo amoroso, que no lo va a condenar, que lo va a recibir, le va a mostrar el reino,
Se va a dar cuenta que cuando venga Él, se arrepiente de sus pecados y que ya Jesucristo lo perdonó en la cruz, pecados pasados, presentes y futuros. Como le da todo el amor, que es lo que tiene en su corazón, esa persona cambia. Entonces, para conquistar ese mundo perdido en todas partes, se necesita el amor de Dios que salga de nuestro corazón para mostrar a ese Jesús amoroso que no es igual al que no lo quiere recibir. Porque el que no lo quiere recibir, ¿qué va a hacer él? Si ya dio su vida por él y la persona no la quiere recibir. Es un trato diferente. Pero ya nadie te va a acordar que fuiste drogadicto. Nadie te va a acordar que fuiste un perdido. No, porque el primero que no quiere que te lo nombren es Jesucristo. Jesucristo te va a dar su amor. Los cristianos te van a dar su amor, el amor de Dios, se supone. Y todo va a cambiar en tu vida. Hoy puedes recibirlo. ¿Qué tienes que hacer para recibirlo? Decirle, Señor, me arrepiento de todos mis pecados porque ya sé que he sido perdonada, que he sido perdonado. Yo quiero ahora, si tienes a Jesús como Señor, recibir el bautismo en el Espíritu. Yo quiero, sí, Jesús, quiero el bautismo en el Espíritu. Lo más probable es que ahí comiences a hablar en lenguas y todo va a cambiar en tu vida. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio del Centro Educativo Los Prados. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do. Mantente informado. Para estar al día con lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores, visita nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrarás información sobre el día, lugar y hora de los cultos, así como las actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrás acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y o permanecer informado de todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do